Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Mónica, es doloroso, es indignante ver cómo las disidencias de las FARC, al mando de alias Calarcá, hoy gestor de paz, fueron responsables del asesinato del joven periodista Mateo Pérez. Esta tarde encontraron su cuerpo en zona rural de Briceño, Antioquia. El senador J.P. Hernández denuncia un plan para acabar con su vida. Según el congresista, la propia fiscalía lo alertó del plan para asesinarlo. El responsable sería alias Calarcá. Repetimos, nombrado gestor de paz por el presidente Petro. Y en medio de esta oleada de violencia, el presidente Gustavo Petro pidió que uno de los criminales más peligrosos del país, alias Chiquito Malo, y otros 28 integrantes del Clan del Golfo sean gestores de paz. La fiscalía tiene la última palabra. Violación de topes electorales. Ese es el delito que la fiscalía le imputó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña Petro Presidente. Roa se habría excedido en más de 2.000 millones de pesos en los aportes recibidos. Fotos y videos sobre avistamiento de ovnis hacen parte de los documentos secretos que comenzaron a desclasificarse en Estados Unidos. En minutos les contamos qué hay en los archivos. Hoy en el termómetro político ya han llegado 3 denuncias contra el presidente Gustavo Petro por participación en política en plena campaña electoral. ¿Qué tan rápido avanzarán estas investigaciones en la comisión? Nos vemos con datos al final de la emisión. Cuando el día termina, el país se reúne para conversar sobre lo que pasó y lo que viene. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Más que un noticiero, una conversación. Ay, Mónica, hoy es una emisión llena de tristeza, de indignación. Hoy es un día de dolor para el país, para el periodismo colombiano. Esta tarde fue encontrado el cuerpo del reportero Mateo Pérez, quien fue asesinado cuando cubría precisamente la violencia que se registra en el municipio de Briceño, en Antioquia. La violencia en este país no tiene límites, debería tener límites y quién la controlara, y sin embargo ahí está. Parece no tenerlos, pues ¿quiénes son estos responsables del crimen? Según las autoridades del departamento, son los hombres del Frente 36 de las disidencias de las FARC que están al mando de alias Calarcá. Aquí el tema es que Calarcá fue nombrado gestor de paz por el presidente de la República. Bueno recordar eso. Desde Noticias RCN acompañamos a la familia de Mateo en este momento tan doloroso. Ojalá algún día los culpables de tanto dolor respondan ante la justicia por lo que hicieron. Fueron 4 días de angustia, zozobra e incertidumbre que terminaron con la dolorosa confirmación del asesinato de Mateo Pérez. El cuerpo de este joven de 25 años fue encontrado entre las veredas Palmichal y El Hoyo en el corregimiento de Travesías del municipio de Briceño, norte de Antioquia. Que pudiera mucho cuidado, que eso ya era una zona pues muy restringida. Y él me dijo, no, tranquilo, que como va a haber consejo de seguridad, va a haber gobernador, entonces todo eso está militarizado. Mateo salió desde su casa en Yarumal, Antioquia, el lunes hacia Briceño a realizar un cubrimiento periodístico para el medio digital que dirigía. En la vía encontraron su motocicleta, sus llaves y su celular. En las últimas horas, una comisión de derechos humanos logró ingresar al lugar donde se encontraba el cuerpo del periodista para recuperarlo y trasladarlo a Medellín. Fue visto recorriendo las auras, Pueblo Nuevo, averiguando con la gente, me imagino yo, cómo podía llegar a los cabecillas de este grupo criminal. Este mes ya se había reportado la desaparición de 2 personas más en Briceño. Además es relativamente cerca a Medellín, el dolor es enorme, Colombia está de luto, Antioquia está de luto, el periodismo también. Y ya se conocen las primeras reacciones. Sara, ¿qué han dicho las autoridades sobre el crimen? Mónica, televidentes, buenas noches. Pues mucha tristeza y nosotros desde aquí, desde Medellín, hemos estado también acompañando a la familia de Mateo que está precisamente en Yarumal y que hemos podido conocer que se están trasladando exactamente hasta Medellín, a Medicina Legal, a donde será llevado el cuerpo de Mateo. El gobernador de Antioquia, también el alcalde de Medellín, ya se pronunciaron luego de conocer la noticia. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Qué dolor esto,
Duele la muerte de Mateo. Lo mató la Paz Total de Petro. Lo asesina el grupo criminal Frente 36 de las FARC de alias Calarcá, quien tiene dos puestos, uno como cabecilla y otro como gestor de paz de Petro. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Conocí a los padres y al hermano de Mateo, una familia de Yarumal noble, trabajadora y llena de amor por su hijo menor. Este dolor es una injusticia, un daño irreparable que fue autoinfligido por la Paz Total y por contemporizar con cuanto bandido aparece. Entre más criminal, mejor lo trata el gobierno Petro. Sara, el presidente Gustavo Petro está diciendo que es el Frente 36 el que asesinó a Mateo Pérez, pero Sara, ¿acaso no es el mismo frente de alias Calarcá el que hoy es un orondo gestor de paz? José Manuel, sí, es el Frente 36 de las FARC, pero lo que nos han dicho desde la Gobernación de Antioquia, según la inteligencia, es que justamente ahí en el norte del departamento ya estaría al mando del Frente 36 alias Chalá, y por quien la Gobernación de Antioquia también está ofreciendo 300 millones de pesos de recompensa. Él justamente fue enviado por Calarcá a esa zona para que entrene a los hombres, porque es un experto en manejar drones. Enviado por Calarcá, porque este bandido es experto en el manejo de drones. Y tenemos entendido, de acuerdo con lo que maneja inteligencia, que fue enviado del sur de Colombia, límites Huila, Cauca, aquí para que asumiera de pronto el control del 36. Recordemos que además Calarcá fue capturado aquí en las carreteras de Antioquia en julio del 2024 mientras se movilizaba en una caravana de la UNP con menores, con armas y con dinero ilegal. Y 24 horas después fue dejado en libertad. Información desde Medellín, seguimos acompañando a la familia de Mateo y por supuesto estamos muy atentos a la llegada de su cuerpo aquí a Medicina Legal. Ustedes tienen más noticias. Seguimos muy atentos, Sara, claro que sí, estamos atentos a lo que pase con la familia de Mateo, los acompañamos y justamente esa figura fue la que permitió, la del gestor de paz, fue la que permitió que Calarcá quedara libre nuevamente después de esa captura. Pues seguimos hablando de eso, de esa figura del gestor de paz, de alias Calarcá, porque el senador J.P. Hernández ya denunció que este cabecilla de las disidencias de las FARC habría ordenado también un plan para asesinarlo. El congresista aseguró que la propia Fiscalía fue quien lo alertó. Una alerta de seguridad emitida por la Fiscalía General emitió las alarmas alrededor del senador J.P. Hernández. Recibí una llamada por parte de un fiscal que me pidió que me acercara a una de las instalaciones de la Fiscalía. Durante 3 horas estuve allí reunido con varios fiscales recibiendo esta información muy grave, por cierto. Detrás de las amenazas estarían disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá. Un plan que están llevando a cabo desde hace unas semanas con alias John Mechas, alias Andrei y alias Richard. Estos 3 últimos, quienes según la información que tiene la Fiscalía ya hicieron contacto con 2 bandas delincuenciales muy poderosas, los turcos de norte de Santander y los kamikazes de Antioquia. La denuncia habla de seguimientos, hombres armados y vigilancia a sus movimientos y a los de su familia. Para este plan se ha destinado por parte de este criminal de alias Calarcá $1 millón para asesinarme. Traté de hacer contacto con la fiscal general de la Nación, quien se negó a recibirme. Nos respondió que no va a recibir al senador J.P. Hernández, que hable con un delegado de ella. El caso ya está en manos de la Fiscalía, que abrió las investigaciones. 7:09, y cuando vemos que un gestor de paz es el responsable de tanto dolor, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué más debe pasar para que este gobierno no les entregue beneficios a esos tales gestores de paz? Pero la respuesta es más sorprendente aún. Mónica, televidentes, oigan esto. El gobierno hoy, por orden del presidente Gustavo Petro, solicitó la suspensión de nuevas órdenes de captura en contra de 29 criminales del Clan del Golfo. Y entre ellos, José, figura alias Chiquito Malo, que es uno de los delincuentes más peligrosos del país y que es solicitado en extradición por Estados Unidos. En medio, Mónica, de esas críticas son todavía más las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿por qué cuando falta menos de un mes para las elecciones es que pasa todo esto? ¿Por qué seguir otorgando beneficios a grupos ilegales?
Giovanni de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de Chiquito Malo y actual jefe del Clan del Golfo, uno de los narcotraficantes más buscados y requerido por la justicia de los Estados Unidos, podría dejar de ser perseguido temporalmente por las autoridades colombianas. Esta asignación de gestor de paz no es para con los criminales. Esto es algo que excepcionalmente permite la ley, pero este señor Chiquito Malo lo que tiene son investigaciones por homicidio, por narcotráfico, por concierto para delinquir, reclutamiento de niños y también la muerte, muchísimos homicidios. Alias Chiquito Malo, el mismo que lideró un plan para asesinar policías, fue incluido en el listado de 29 integrantes de esa organización a los que el gobierno de Gustavo Petro pidió suspenderle las órdenes de captura. Fue el Clan del Golfo que hace unos años pagaba 2 millones de pesos o 1,5 millones para que asesinara policías, y quienes dieron ese tipo de órdenes fueron alias Otoniel y alias Chiquito Malo. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la que defina si suspende o no la ejecución de estas órdenes, en una decisión que ya genera un intenso debate político y jurídico en el país. Y vea, Mónica, ya les anticipábamos que entre los criminales beneficiados está alias Chiquito Malo, es la cabeza del Clan del Golfo, tras la caída de alias Otoniel. Pues este delincuente es el responsable de ordenar el asesinato de policías en el país, simplemente por el hecho de llevar ese uniforme, y cometieron al menos 25 homicidios. Además, Mónica, en al menos 3 departamentos azotan a comerciantes con extorsiones. El Clan del Golfo pasó de 7.000 hombres en armas a más de 9.000 en tan solo un año y tiene presencia en 304 municipios, según el reporte entregado por la Fundación Pares. Su máximo cabecilla es alias Chiquito Malo, porque las autoridades han ofrecido una recompensa de 5.000 millones de pesos. Es señalado los ataques contra la policía, extorsiones e incluso desplazamiento. El EGC tiene una presencia aproximada en 304 municipios, según el monitoreo de la Fundación Paz y Reconciliación, con una presencia sostenida en departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba y otros departamentos del Caribe colombiano. Una organización que se disputa el control de las rutas y las economías ilícitas en aproximadamente 17 departamentos. Ellos tienen varias zonas del país, especialmente en el Urabá, con control territorial, con un importantísimo control territorial, que quiere decir que deciden quiénes entran, quiénes salen, qué inversiones se hacen, extorsionan, cobran impuestos. Funciona como una red que se apoya en alianzas, en la tercerización con otras bandas y en su capacidad de insertarse en economías ilegales y dinámicas locales. Recordemos que Chiquito Malo es solicitado en extradición por Estados Unidos. Igualmente, ese país ha designado al Clan del Golfo como una organización terrorista. Y es que hace tan solo 2 semanas el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió los cargos contra alias Chiquito Malo. A la acusación fueron añadidos delitos por conspiración para cometer narcoterrorismo y conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Según el documento, el Clan del Golfo es catalogado como uno de los mayores distribuidores de cocaína en el mundo. Pues la última palabra la tiene la Fiscalía General. El gobierno presenta la solicitud y quien define si la acepta o no es la fiscal Luz Adriana Camargo. ¿Qué va a decidir, fiscal? Estas resoluciones están desde el 2024 y 2025 y no se ha avanzado nada, ni ellos han entregado las armas y siguen haciendo actos terroristas. Entonces no entendemos esa contradicción del gobierno pretendiendo darles una prerrogativa a cambio absolutamente de nada. Quien toma la decisión es la Fiscalía General, quien para tomar una decisión de estas no le basta solo que el gobierno se lo pida, sino que tiene que valorar, tiene que considerar si esa suspensión de órdenes de captura no implica un riesgo de no comparecencia, no implica un riesgo de obstrucción de la justicia y no implica un riesgo o un peligro para la sociedad. Durante este gobierno han abusado mucho de la figura del gestor de paz, que básicamente la han utilizado para garantizar impunidad. No parecería que a 3 meses de finalizar un gobierno pueda haber un proceso de paz en verdad. Y es clave oír también la voz de los candidatos a la presidencia. Les preguntamos justamente qué opinan sobre esta petición del gobierno que beneficia a delincuentes del Clan del Golfo. Eso no es fortuito, es un plan perfectamente diseñado para liberar a todos esos bandidos antes de elecciones, para que presionen a la gente a votar por el heredero de Petro. Esto es una vergüenza, una irresponsabilidad muy grande. Ya lo hizo en Medellín y ahora,
poco. Los integrantes del Clan del Golfo, ¿cuántos meses le quedan de gobierno? Nada. Faltan 24 días para las elecciones, apoyándose en criminales para que los fortalezcan para unas elecciones. Ahora liberan 29 delincuentes del autodenominado Ejército Gaitanista para liberarlos y llevarlos disque a zonas de ubicación. Esto ya no es un error, es una estrategia electoral. ¿A qué juega el presidente? A 3 meses de terminar su mandato, le da salvoconducto a los dirigentes y cabecillas del Clan del Golfo. Sospechoso. Esta solicitud del gobierno ocurre 24 horas después de que el Clan del Golfo asesinara a los soldados Yanier Montiel y Cristian Mendoza en zona rural de Urrao, en Antioquia. Otros 2 uniformados resultaron heridos. Ya vamos a hacer una pausa comerciales, pero antes, este fin de semana en el Diario de la República puede ver esta entrevista en exclusiva con Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, que asegura que van a hacer un monitoreo constante de los precios de la energía en el marco, José, sobre todo el fenómeno del niño. Es el fin de semana de las madres y vea este dato: de cada 10 madres, 4 están en la pobreza, dice el Diario de la República para este fin de semana. 7 de la noche, 25 minutos. Cambiamos de tema. Una nueva imputación enfrentó hoy el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, esta vez relacionada con la campaña Petro Presidente, de la cual fue el gerente. Según la investigación, tuvo una violación de topes por más de 2.000 millones de pesos entre ambas vueltas presidenciales. Vean más aquí. Quien manejaba el recurso era el señor Ricardo. Quien ordenaba el gasto era el señor Ricardo. Recae sobre el gerente de campaña. En estos términos, el fiscal anticorrupción Elkin Ardila le imputó a Ricardo Roa el delito de violación de topes electorales. Según la investigación, en 10 eventos de la campaña presidencial de Gustavo Petro fueron reportados con menor valor al real. Por ejemplo, en la primera vuelta, de esta forma se violaron los topes. Suma que comparada con ese límite fijado por la autoridad electoral, produjo un exceso de 1.388.072.235 pesos. Para la segunda vuelta, el incremento de gastos no reportados aumentó en 2 rubros específicamente, uno de publicidad en un canal de televisión y otro en una empresa de seguridad. Durante la segunda vuelta y bajo sugerencia de dirección de administración, se habrían ejecutado gastos por 770 millones, 148.964 que no fueron reportados a cuentas claras. El próximo lunes a las 4 de la tarde se reanudará la audiencia con las explicaciones de la Fiscalía sobre las preguntas de la defensa de Roa y la decisión que debe tomar de aceptar o no cargos. No fue solicitada medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía. Y es realmente insólito lo que pasó en la localidad de Suba, en Bogotá. Ustedes lo vieron en nuestras redes de Noticias RCN. Un niño de 2 años quedó colgando desde un 4º piso de una casa. Familiares y vecinos reaccionaron, le hicieron una especie de colchón y no le pasó nada, gracias a Dios. Sin duda, es el niño milagro. Cuando ya llegué, ya el niño ya no estaba colgado. Ya lo había atrapado, mi hermano lo había atrapado ya abajo ya. La imagen por sí sola es impactante. Un niño de solo 2 años se sostenía con toda su fuerza para no caer desde un 4º piso. Sin embargo, el momento fue inevitable. Pero resistió tanto que dio tiempo para que abajo varios habitantes de Suba la Gaitana se reunieran e hicieran una especie de malla humana, evitando un hecho fatal contra el pavimento. El papá del menor asegura que había salido a fumar y que fue sorpresivo cuando escuchó a la gente gritar y vio a su hijo colgando. Cuando ya yo vi, y mi hermano también, que ya el niño estaba sacando el cuerpo completo y gritaba, y yo le gritaba a mi mujer que saliera, que saliera. Ni los vecinos, ni la familia, ni las propias autoridades explican cómo el menor sobrepasó el muro de casi 1 metro. No se sabe si fue que abrió la puerta, le sacó el pasador. El niño resultó sin lesiones graves, pero el ICBF abrió investigación al caso para establecer qué fue lo que pasó y las responsabilidades particulares de los familiares. Pues José Manuel, me vine hasta la redacción porque hay una noticia que creo que genera mucha especulación. Muchos la estábamos esperando y me incluyo. Finalmente Estados Unidos, Paola, decide desclasificar los documentos que tiene sobre avistamiento de ovnis.
¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué se ve allí? Pues, Moni, son unos 160 archivos, 17 páginas que ustedes pueden encontrar públicamente en la página del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Hay fotografías, hay videos, expedientes de varias agencias como la NASA, el FBI, el Departamento de Energía. En muchos de estos se ven pequeñas luces, avistamientos en Emiratos Árabes, en Irak, incluso en Latinoamérica. Hasta le dejo un dato. En las misiones Apolo también hay registros y aquí se los mostramos. El Departamento de Guerra de Estados Unidos hizo pública la primera entrega de al menos 160 archivos desclasificados sobre fenómenos anómalos. Es un paso muy grande porque se pasa de la creencia y de los comentarios en redes a una información oficial, que por supuesto será materia de investigación, pero es lo que siempre se pidió. Dentro de las evidencias presentadas hay documentos, fotos y videos de pequeños objetos como discos, luces e incluso estrellas sobrevolando Estados Unidos, Europa, Medio Oriente e incluso Latinoamérica. También incluye archivos recopilados por la NASA en las misiones Apolo 11, 12 y 17, donde se evidencian objetos sobrevolando la superficie lunar. Puede ser que más adelante nos cuenten, pero la verdad que ya llevamos casi un siglo escuchando lo mismo y nos entregan apenas un poquito de todo lo que nos pueden dar ellos. Según la directriz del presidente Donald Trump, en los próximos meses serán divulgados más recursos audiovisuales y documentos. Pues, Pau, todo esto es fascinante. Hay que decir que todavía siguen siendo objetos voladores no identificados. Por ejemplo, estamos hablando de vida extraterrestre. Todavía no, eso está en investigación y falta ver qué va a traer la otra tanda de documentos que van a ser desclasificados. Ahí estamos pendientes entonces de esa nueva entrega de estos archivos, de estos documentos desclasificados, José, de Estados Unidos. Que los hay, Mónica. ¿Quieren ver más de estos videos? Ahí están en noticiasrcn.com. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Continuamos, Mónica, y por si no se acordaba, pilas que el domingo es el Día de la Madre. Todavía tiene tiempo para pensar en una buena celebración y un buen regalo. Le voy a ahorrar la pensada del regalo. A ver. No el regalo. Ok. El gremio de los comerciantes dice que las flores siguen siendo el presente favorito para estas fechas. Me gusta. Según datos de FENALCO, la mayoría de colombianos va a celebrar el Día de la Madre el próximo domingo. Más del 70% de los colombianos adquirió o adquiere con mucha anticipación el regalito para el ser más amado del planeta. Y es que las madres saben lo que quieren de regalos. Pero me gustaría que me regalaran unas rosas. Algo así como en ropa o algo así. Por lo general siempre es lo que le dan a uno. Las flores se siguen considerando como una de las primeras opciones a la hora de dar un regalo en esta fecha tan especial. El año pasado exportamos 59.000 toneladas de flores que representaron cerca de 430 millones de dólares. Hemos movido flor de madres para todo el mundo, es decir, no se ha quedado un continente sin recibir una flor transportada por Latam Cargo de exportación de Colombia. Se espera que el 28% de los colombianos celebre el Día de la Madre con un almuerzo o una cena, mientras que otro 24% espera hacerlo con un regalo como ropa o calzado. Mónica, hablábamos ahora del niño milagro, ¿se acuerda? Pero también les tenemos el niño genio. Se trata de David Camacho, quien tiene un coeficiente superior al de Albert Einstein. En nuestra app de Noticias RCN hablamos con él. Pues David domina 4 idiomas y está aprendiendo el quinto, está aprendiendo ruso. A sus 10 años ya se prepara para ingresar a la universidad en Alemania para estudiar inteligencia artificial. ¡Qué pilera! Como David Da Vinci, es conocido un niño mexicano prodigio con coeficiente intelectual de 162. Su sobrenombre viene de Leonardo da Vinci, un referente para él por sus conocimientos en artes, humanidades y ciencias exactas. Yo me quedo fascinado con su historia y dije, si él lo pudo hacer cuando no había la tecnología que hoy en día hay, yo también lo puedo hacer aprovechando las herramientas que hoy en día nos brinda el ser humano. A sus 10 años ya habla 4 idiomas y aunque está estudiando para ser certificado para ingresar a la universidad, no se considera un genio. Todos estos grandes genios que dejaron huella ya están en la tumba y quizás yo sea un genio cuando yo tenga 60, 70 años. David fue víctima del bullying y para luchar contra este flagelo creó una aplicación. Con inteligencia emocional, la cual nos puede ayudar a gestionar nuestras emociones en nuestra vida diaria. El pequeño gran David espera dejar huella a través de su talento para usarlo en favor de la niñez y la humanidad. 7:42, Mónica, en Colombia nos llena de orgullo cada vez que uno de nuestros deportistas, como Katherine Ibargüen, por ejemplo, se sube a un podio y se cuelga una medalla.
pero muchas veces no somos conscientes del sacrificio que deben hacer para lograr sus metas, ¿no? Pues en los últimos años, además, José, el presupuesto gubernamental para el deporte ha bajado. Esto ha provocado que las diferentes ligas del país tengan menos recursos para apoyar a los atletas. Vea, en Bogotá encontramos a un grupo de karatecas que a pesar de este panorama no se rinde y se la rebusca para poder cumplir sus sueños. Vean esto. Es un deporte muy lindo y un deporte que necesita visibilidad, sobre todo en países como Colombia. Son jóvenes que sueñan con llevar al karate colombiano a la élite mundial. He sido ya a través de mi trayectoria varias veces campeón nacional. He sido múltiple medallista nacional, internacional, centroamericana, suramericana, panamericana. Campeón distrital, he llegado a ser el primero del ranking en mi categoría, primero del ranking nacional. Yo he sido varias veces campeón nacional, también he representado al país en Panamericanos, ya 2 veces. Pero se enfrentan a un rival más fuerte que cualquier oponente, la falta de presupuesto. Contamos con algunos apoyos por parte del IRD, por parte de la liga, sin embargo son insuficientes para nuestros objetivos. Pero como dice uno de los principios del karate, nunca se debe aceptar con anterioridad estar vencido. Empanaditas, agua, tinto, apoya el karate colombiano, buenos días. Este año dijimos como, bueno, tenemos que hacer algo al respecto porque hay varios torneos, nos está yendo muy bien, cada vez la proyección de nosotros es más grande. Entonces dijimos, bueno, vendamos empanaditas, hagamos algo, lo que sea necesario y llevamos 2 mesecitos en esto. Empanadas que tienen el amor como principal ingrediente. Las empanadas se hacen principalmente con mi mamá, ella es la que nos ayuda a hacerlas. Cada domingo este grupo de karatecas colombianos se reúne en una esquina de la carrera 7ª en plena ciclovía, sin importar si hace sol o llueve. Apoyen al karate colombiano. No debería ser el deber ser, pero también siento que es las ganas que ellos le ponen, la pasión que tienen por su deporte. Ojalá pues todas las personas que hacemos deporte y que estamos involucradas en esto, apoyemos a estos jóvenes. Y es que a pesar del esfuerzo de las ligas, el dinero no es suficiente. En 2026 la inversión gubernamental para el deporte cayó a mínimos históricos, con un presupuesto de 310.000 millones de pesos, muy bajo comparado con el de 2023 que llegó a ser de 877.000 millones de pesos. Boyacá también me apoya, entonces a veces me toca costear solo los tiquetes y la inscripción, principalmente. El resto de los apoyos suelen ser de alimentación y hospedaje. El tatami, el lugar donde se realizan los combates, no es el escenario más difícil para estos karatecas colombianos, que todos los días luchan por cumplir su sueño, donde las rifas y la venta de empanadas no son suficientes para competir por los triunfos de un país que, a pesar de las adversidades, representan con orgullo. Aunque pues uno tenga que batallar para poder conseguirse el amor y como el cariño que se tiene a Colombia y que se tiene a este país tan hermoso, no se va a quitar. ¿Qué hacemos para ayudar? Hay que ayudar, ¿sí o no? Katherine, también en las redes, promovámoslos, hagamos alguna cosa. Pues sí, José, yo pienso que eso es muy importante, que ayudemos de esta manera, pero yo creo que cada quien tiene que hacer lo que le debe. El gobierno tiene que apoyar a los deportistas y al deportista dedicarse a entrenar. Yo les confieso y les digo, si a mí me hubiese tocado vender empanadas o que mi abuela me hubiera tocado pagar un pasaje, ustedes no hubieran conocido una medalla olímpica de mi parte. Sí. Así que estoy muy triste. Sí. Tiene toda la razón, Katherine. Bien, ¿qué herencia, no? Lástima la herencia que le van a dar al deporte. Es una tristeza, Dios. La verdad. Hola, bienvenidos al Termómetro. Le medimos la temperatura del ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy seguimos en la comisión de acusación y los procesos contra el presidente. Ayer les revelábamos en primicia que la ponencia de la investigación por violación de topes de campaña eximiría al presidente de la República, un proceso preparado por el representante Alirio Uribe. Sin embargo, mientras se cierran unos frentes, se abren otros. Atentos porque confirmamos que en los últimos días han llegado 3 denuncias en contra del primer mandatario, pero estas por participación en política. Los procesos ya tuvieron reparto y esperamos que avancen porque establecer hasta dónde puede o no llegar el presidente en sus pronunciamientos es clave para las garantías electorales en plena campaña.
Vamos con otra campaña, la que sí se puede hacer, la que está llena también de desencuentros y encuentros. En los últimos días la candidata Paloma Valencia dijo que estaba muy triste de no tener a sus generalas al lado haciendo campaña. Y aunque sí se refería a María Fernanda Cabal, quien ya incluso anunció que fundará un nuevo partido, muchos otros apuntan a que cuando habla de generalas en plural, también incluye a Paola Holguín, la otra precandidata que estaba con ella en consulta. Es que a Paola se la ha visto poco activa, o más bien no se le ha visto. Sin embargo, atentos, porque preguntamos, y sí, aunque ella se ha mantenido al margen, llegará y se suma con todo. Ojo, porque este fin de semana se reúne con Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial. Oviedo, que está en Medellín, es invitado al Paola Talks, el podcast de la senadora del Centro Democrático. Pero claro, esto significa de paso la reactivación, como la llama Paloma, de una de sus generalas. Y cerramos con las movidas de otros vices o las recetas, porque nos metimos al rancho de Marta Lucía Zamora, la dupla del Roy Barreras. Ella nos puso a cocinar y ya nos habló de su plan B si no llega a la casa de Nariño. ¿Y con Cepeda? Sí, yo creo que, digamos, o sea, si, en un eventual... Si él llega a pasar y dice, sí, estoy buscando ministra de Justicia, ¿usted sería a ser ministra de Justicia? Sí, lo conozco. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. ¡Feliz noche! Mónica, tenemos que informar al país una lamentable noticia. Acaba de conocerse el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. El líder político permanecía en delicado estado de salud desde hacía varios meses. Hay que recordar, José, que Vargas Lleras se había sometido a varias cirugías en Estados Unidos, también en Colombia y por supuesto desde Noticias RCN. Lamentamos esta triste noticia para el país y acompañamos a su familia en este momento tan doloroso. Germán Vargas Lleras, Mónica, recuerde usted, fue vicepresidente de la República, pero antes también se destacó como congresista, líder de oposición en muchos momentos. Su voz ponía literalmente a pensar al país. Escribía columnas en el diario El Tiempo en los últimos años y desde allí también generaba unas reflexiones hondas, profundas. Se lanzó a la presidencia de la República, no lo logró, pero finalmente siempre será recordado como un gran estadista. ¿Qué opinión lo de la lista negra de Trump, incluyendo al Cauca, supuestamente? Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Yo asumo la mía y aquí estoy cumpliendo con mi deber. No obstante las adversidades de esta semana, continuaremos para adelante. $45 millones de colombianos tienen garantizado la prestación del servicio de salud. Quienes no han ejercido su derecho aún tienen la oportunidad de hacerlo y definir el futuro de este país. Los temas de la vida nacional, Cambio Radical tiene opiniones. Económicas para recordarlo. Todo esto se va a ejecutar. Lamentable esta noticia. El ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, fallece a los 64 años. Muy joven, fue un reconocido líder político con amplia trayectoria. Vea, lo decíamos, fue concejal, Mónica, fue ministro, fue congresista, vicepresidente de la República y candidato a la presidencia en 2018. Es nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y fue, Mónica, un referente en programas de infraestructura y en los proyectos de vivienda gratuita, ¿se acordará usted? Y queremos expresarle al país y a las demás colectividades políticas que nos sentimos muy comprometidos. Germán Vargas Lleras fue uno de los dirigentes más influyentes de la política colombiana de las últimas décadas.
Nosotros respaldamos al gobierno en cualquier decisión que tome al respecto. Abogado, senador, ministro y vicepresidente de la República, construyó una carrera marcada por su carácter directo, su protagonismo en temas de seguridad y su apuesta por la modernización de la infraestructura del país. Y el debate debe continuar. Nació en Bogotá el 19 de febrero de 1962, en una familia con tradición política. Es nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y sobrino del también exmandatario Alberto Lleras Camargo, dos figuras clave del liberalismo colombiano. Pero el país olvida lo que era esto antes de que se hubiera aprobado la reforma política. Su carrera política comenzó temprano. En 1994 fue elegido senador de la República, cargo que ocupó durante varios periodos y desde el cual se consolidó como una de las voces más visibles del Congreso, especialmente en debates sobre seguridad y justicia. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Yo asumo la mía y aquí estoy cumpliendo con mi deber. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue ministro del Interior y de Justicia entre 2002 y 2003, etapa en la que impulsó reformas institucionales en medio del fortalecimiento de la política de seguridad democrática. En 2010 fundó el partido Cambio Radical, con el que se convirtió en una figura clave dentro de las coaliciones del gobierno en el país. En todos los temas de la vida nacional, Cambio Radical tiene opiniones que ha venido planteando a lo largo de la campaña. Años después, durante la administración de Juan Manuel Santos, regresó al Ejecutivo como ministro de Vivienda y luego como vicepresidente de la República entre 2014 y 2017. Y quisiera, sin extenderme mucho, destacar lo más relevante de las decisiones tomadas en estos 4 años. Desde ese cargo lideró ambiciosos programas de infraestructura, como la expansión de las autopistas de cuarta generación, proyectos de vivienda y obras de agua potable. Todo esto se va a ejecutar siempre y cuando no nos desmonten el subsidio. Vargas Lleras también aspiró en varias ocasiones a la presidencia de Colombia. Su candidatura más destacada fue en las elecciones de 2018, cuando representó a Cambio Radical y se ubicó entre los principales contendores en la primera vuelta. Bueno, nos quedan todavía 1 horita y media y quienes no han ejercido su derecho aún tienen la oportunidad. A lo largo de su carrera fue reconocido por su estilo frontal, su capacidad de gestión y su influencia en los debates políticos del país. Al mismo tiempo, su figura generó polémicas y fuertes confrontaciones dentro del escenario político colombiano. De manera que bien harían en actuar y no darse por sorprendidos. Más allá de las controversias, Germán Vargas Lleras dejó una huella en la vida pública del país, especialmente en áreas como infraestructura, vivienda y fortalecimiento institucional. Por supuesto, se empiezan también ya, José, a conocer algunas de las reacciones. El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje: lamento la muerte de Germán Vargas Lleras, tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general, contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame. Mónica, también la candidata presidencial, entre varios dirigentes más que se están pronunciando hasta ahora, Paloma Valencia, fue una de las primeras en enviar su mensaje de condolencias. A través de su cuenta en X señaló: con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia. Fíjese cómo usan tanto Paloma como Petro esa definición de gladiador. Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¿Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles? Abrazo con afecto a su hija Clemencia, a sus hermanos Enrique y José Antonio y a toda la familia del Partido Cambio Radical. Dios lo tiene en su gloria. También reacciona ya en sus redes sociales el expresidente Iván Duque y abro comillas a este mensaje: recibo con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras, construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia. Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración.
Noticia de último momento, muy lamentable entonces el fallecimiento de Germán Vargas. Antes de recordar un poco de su vida pública, desde otra orilla se está pronunciando también Iván Cepeda. Dice: expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa. Una noticia que acabamos de conocer, se empiezan a conocer otras reacciones también en las redes sociales. El Partido Conservador, a través de X, publica: el partido, su presidente Efraín Cepeda y la bancada de congresistas lamenta profundamente el fallecimiento del líder, ex senador y jefe de Cambio Radical Germán Vargas Lleras. Nuestras condolencias a su hija María Clemencia, a su nieto, hermanos y demás familiares. Hará falta su lucidez en medio del panorama político actual. Descanse en paz. Mandatarios locales como Fico Gutiérrez, Mónica, también se están pronunciando. Germán Vargas Lleras descansa en paz. Siempre pensó en Colombia, dedicó gran parte de su vida al servicio público. Conocedor como pocos de asuntos de Estado, siempre lo recordaré con cariño y admiración. Nos confirman entonces que Germán Vargas Lleras murió en Bogotá, en la clínica Santa Fe. Entre tanto, otro de los trinos de nuestros mandatarios, Juan Manuel Galán: con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Desde el Partido Nuevo Liberalismo expresamos nuestra solidaridad y acompañamos en este momento de dolor a su familia, amigos y toda la militancia del Partido Cambio Radical. Pues hombre, qué pesar, de verdad, serio, contundente, estudioso, a veces mal geniado, también hay que decirlo, pero un estadista. A fin de cuentas, murió Germán Vargas Lleras. Gracias por su compañía aquí en Noticias RCN. Seguiremos informando más adelante. Feliz noche.